Bien, les invito a leer entonces Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Allí tenemos la lectura de la palabra para el día de hoy. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, y doy lectura a la palabra de Dios en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí nos encontramos en lo que podríamos llamar el inicio de la parte doctrinal de la epístola a los Colosenses. Como sabemos, y algo ya hemos señalado en estos breves sermones previos, las epístolas tienen esa particularidad: comenzar con un saludo, una acción de gracias, y luego viene una parte doctrinal. Primero la doctrina y luego vienen las aplicaciones prácticas, las instrucciones específicas para finalmente presentar una despedida. Entonces siempre está primero la doctrina y después la práctica. Primero la verdad doctrinal para afianzar lo que es la doctrina correcta, que da la base para que posteriormente podamos desarrollar una práctica correcta. En otras palabras, no podemos tener una conducta correcta sin tener una doctrina correcta. La doctrina, la teología y la práctica van unidas. Y por esa razón, Pablo ya ha realizado no solamente su oración, su acción de gracias, sus saludos iniciales, su presentación, quien está con él, sino que ahora comienza a desarrollar lo que a mi juicio es una de las más extraordinarias cristologías de la palabra del Señor. Cuando hablamos de cristología nos referimos a la doctrina acerca de Cristo. Y eso me gusta mucho porque Pablo va a presentar a Jesucristo de una manera extraordinaria acá y nos va a dejar un legado que va a perdurar por todas las generaciones. Algunos piensan que lo que viene a continuación en referencia al Señor Jesucristo bien puede haber sido un cántico propio de la iglesia primitiva o una adaptación de la iglesia primitiva, porque la estructura es muy hermosa. Hay partes que se coordinan, que se conectan de manera muy hermosa, lo cual para varios es un cántico de exaltación a Jesucristo, que es un cántico doctrinal, por cierto, y eso me gusta mucho, pensar que podemos cantar la doctrina, ¿no? Podemos adorar al Señor con unos cánticos que enseñan también la doctrina, como lo hacían los salmos, por ejemplo. El Salmo 19, el Salmo 119 son salmos preciosos que presentan la palabra del Señor de una manera majestuosa y gloriosa. Entonces, al parecer también en la iglesia primitiva existían cánticos que estaban conectados con la palabra del Señor, y los eruditos, los expertos, señalan que este puede ser uno de ellos. Me gusta también este pasaje porque nos ayuda a mirar lo que debiera ser una correcta evangelización, sobre todo en este tiempo, ¿no? En el estudio bíblico de los días miércoles, ¿cierto, pastor? Sí, los miércoles estamos, ya estoy medio perdido en los días. En el estudio bíblico de los días miércoles, en el último estudio estábamos estudiando el discurso que el apóstol Pedro dio después de la sanación del cojo afuera de la puerta La Hermosa, en el templo de Herodes, ¿no? Y notábamos allí que el apóstol Pedro les planteaba a las personas que ellos habían sido los culpables de asesinar a Jesucristo. Sin embargo, luego les dice que eso lo hicieron por ignorancia. Y esa ignorancia nos dimos cuenta que se refería al pecado, cuando decidimos más por el pecado que por el Señor. Y para que esa ignorancia, esa ceguera, esa venda se saliera de los ojos, Pedro
formula una declaración que es la base de la evangelización o la base de la estructura de una evangelización correcta, y él les dice: arrepéntanse y conviértanse. El arrepentimiento también dijimos que no tenía que ver con cuestiones específicas, con tal o cual pecado que hayamos cometido, sino que el cambio de mentalidad del arrepentimiento tiene que ser con respecto a la persona de Cristo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad respecto de cómo entendemos a Jesucristo. Y la conversión, ¿cierto?, es precisamente también dar un vuelco a la dirección de nuestra vida y dirigirnos hacia Cristo, pero hacia ese Cristo. Entonces, muchas veces cuando evangelizamos y hablamos acerca de la cruz de Cristo, tratamos de, como decimos aquí en Chile, picar la cebolla finita para provocar emociones de lástima, ¿eh? Entonces, la gente siente que tiene más fe cuando piensa en la cruz de Cristo y le da lástima, pobrecito, él inocente ahí, y llora de lástima. Pero en realidad la cruz es una reivindicación de la justicia de Dios, y Jesús fue voluntariamente allí. Entonces, cuando miramos la cruz, para un hijo de Dios, la cruz nos vamos a dar cuenta que es un acto de victoria, es algo glorioso, es algo maravilloso, en donde el Señor tomó nuestro lugar y pudo hacer efectivo el perdón de los pecados. Entonces, hay varios elementos de la evangelización actualmente que están oscurecidos debido a que no hay una correcta comprensión de Cristo, la misma fe. Nosotros a veces escuchamos predicadores que le dicen: tenga fe que Jesús lo puede sanar, tenga fe que puede resultarle mejor su empleo, tenga fe porque va a encontrar una persona que lo ame. Pero en realidad la fe es una fe puesta en Cristo, en este Cristo soberano que vamos a ver acá en esta epístola que el apóstol Pablo lo describe en toda su gloria. Y nosotros podemos ver a Jesucristo en plenitud. ¿Cómo lo podemos ver en plenitud? Para conocer a Jesucristo en plenitud debemos considerar al menos los siguientes tres aspectos que el apóstol Pablo nos plantea en esta carta. En primer lugar, notamos acá la identidad del Señor Jesucristo, y Pablo lo presenta como plenamente Dios. Sí, a secas. Jesucristo es Dios. Y eso probablemente para muchos va a ser muy extraño, pero Jesucristo es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, esta primera pregunta respecto de quién es Jesucristo, Pablo la responde con: Él es la imagen del Dios invisible. Un experto en el griego dice que imagen expresa la idea de semejanza reveladora. Subraye eso, semejanza reveladora. De modo que la imagen es la revelación visible de aquello que representa. Esta cuestión es muy importante. La palabra imagen aquí es sumamente central porque tiene una función de revelación. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo hace visible al Dios invisible. Dios, por su naturaleza, es invisible. A Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. Pero Jesucristo, el Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo revela al Padre. Por esa razón, lo que dice Pablo acerca de Cristo es que la razón por la cual Jesucristo puede revelar perfectamente a Dios el Padre es porque Jesucristo es Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Si nosotros no tuviéramos a Cristo, si Jesús no hubiera venido, si el Señor Jesucristo si el Hijo, el Verbo Eterno, no se hubiese encarnado en ese bebé en Belén de Judea, en el acto de la Navidad que nosotros celebramos tanto, si eso no hubiera ocurrido, entonces nosotros estaríamos completamente ciegos a saber quién es Dios. Claro, tendríamos la revelación natural, tendríamos la revelación de la creación, pero todavía esa revelación es incompleta porque no nos permite saber quién es Dios, cómo se llama, cómo acercarnos a Él, cómo adorarle. Simplemente los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero no nos dice su identidad. Pero en Cristo podemos conocer plenamente a Dios, porque Jesucristo es Dios. Si Cristo no hubiera venido, mire el problema que tendríamos. 2 Corintios 4, versículos 3 al 5 dice lo siguiente:
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Imagínense, sin el evangelio la gente simplemente se pierde. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Impresionante. Sin Cristo no podemos conocer a Dios, no podemos ver cómo es Él, quién es Él, cómo acercarnos a Él. Pero cuando el evangelio de la gloria de Cristo aparece, entonces la venda de nuestros ojos se va, nuestra ceguera espiritual se termina simplemente porque Jesús es la imagen de Dios, una imagen que revela perfectamente a Dios. Hebreos capítulo 1, versículos 2 al 4 también grafica esta verdad de manera impresionante. Dice el autor de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, antes Dios hablaba por sueños, por profetas, por visiones, por teofanías, subrayo los sueños que hoy día están tan famosos, pero eso el Señor era una herramienta que usaba antes. Pero dice el autor de Hebreos, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y por qué? Porque Él es la imagen del Dios invisible. La forma que Dios se revela en Cristo es la forma más prístina, más perfecta. ¿Y qué más dice el autor de Hebreos? A quien constituyó heredero de todo, como vamos a seguir viendo luego, y por quien asimismo hizo el universo. Note eso, que lo vamos a ver acá también en Colosenses. Sigue diciendo el autor de Hebreos, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendito sea el Señor. Esta verdad enorme entonces de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible tiene un tremendo valor en cuanto a la comunicación perfecta que Jesucristo puede realizar para revelarnos al Padre. No hay revelación superior a la que nos brinda Jesucristo. No hay sueño, no hay visión, no hay profecía, no hay teofanía que supere a Dios haciéndose carne y habitando entre nosotros y permitiéndonos ver la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, proclamando este evangelio bendito de la gracia del Señor. La persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo no son para tenerle lástima, no son para tenerle como un amuleto, no es una especie de muleta espiritual. Él es Dios Todopoderoso, encarnado en un cuerpo humano. En Cristo habita plenamente toda la plenitud de la deidad para comunicarnos y revelarnos al Padre. Cuando le hicieron ciertas preguntas a Jesús en Juan 14:9, él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así de perfecta es la revelación de Dios que podemos encontrar en la persona de Jesucristo. En otras palabras, quien ha visto al Señor Jesucristo, que es la manifestación del Dios invisible, ha visto indirectamente entonces a Dios, a quien nadie le ha visto jamás. Por lo tanto, el único que puede dar a conocer a Dios de manera correcta y perfecta es Jesucristo. No Mahoma, no José Smith, no Charles Taze Russell, ninguno de los pseudo profetas o pseudo líderes o pseudo autoproclamados es capaz de comunicar la perfecta revelación de quién es Dios y darnos el camino para ir a Dios, sino solo el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Él es, en segundo lugar, dice allí, el primogénito de toda creación. Y aquí es donde este pasaje nos presenta uno de los grandes conflictos que han tenido todas las sectas que tropiezan con Jesucristo. Aquí esta expresión, el primogénito de toda creación, tristemente he escuchado incluso a
personas que lideran a otros dentro de la iglesia, entender mal esta expresión. El gran error para entender el primogénito de toda creación es pensar que esto diría que Jesucristo fue el primer ser creado, lo cual, a la luz de lo que acabamos de explicar de la primera parte del versículo, es absolutamente absurdo. Si estamos viendo que ser la imagen del Dios invisible significa ser Dios mismo, entonces es absurdo que ahora Pablo en la segunda línea de su carta diga, pero él es el primer ser creado. Es absurdo, porque una de las condiciones esenciales de Dios es que Él no es creado. Él no ha sido creado, Él siempre ha existido y siempre va a existir. Él está por sobre la creación. Y eso es lo que Pablo está tratando de señalar acá. Él es el primogénito de toda creación. Él está por sobre la creación, porque vamos a ver más adelante que Él es el creador de todo lo que nosotros podemos ver. Por lo tanto, esto fue un error. Ya desde Arrio, este obispo que planteó este error brutal de decir que Jesús es el primer ser creado, y hoy día los ruselistas hacen exactamente lo mismo, y cada vez que alguien intenta minimizar al Señor Jesucristo, se topa con un bloque de concreto sólido con este pasaje, porque gramaticalmente la expresión primogénito de toda creación no tiene que ver con origen, ni tampoco con posesión, sino más bien con referencia. Lo que el pasaje quiere decir es que Él es el primogénito con referencia a toda creación. Es decir, Jesucristo es prominente, preeminente, Jesucristo es superior a toda forma creada, a todo lo creado. Y yo creo que lo que más nos puede ayudar para poder entender esta expresión primogénito es cómo se utiliza primogénito en el Antiguo Testamento. El primogénito no era necesariamente el primer nacido, sino más bien el que tenía el título con privilegios que se daban a un hijo. El primogénito era el representante del padre de familia, el que recibía todo y el responsable de administrar los bienes del padre. ¿Y dónde vemos más claramente esto? En la historia de Jacob y Esaú, en donde Esaú pierde completamente su primogenitura, y esto se asociaba más bien a un derecho, no a una condición, no a una posición, no a una cuestión de nacimiento, de origen, no, porque todos sabemos que el primero que nació fue Esaú, pero quien tuvo la bendición de la primogenitura fue Jacob, ¿cierto? Entonces, la palabra griega ahora utilizada, protótocos, más bien que hablarnos de ser el primer creado, que es el error, nos habla de prioridad, de ser el primero, nos habla de la soberanía que Jesucristo tiene por sobre toda la creación. Entonces Jesucristo no es el primer ser creado, sino el que está sobre la creación. Aquí la frase primogénito de toda la creación indica las condiciones únicas que tiene Cristo como creador y como salvador. Y por esta razón, los sectarios de la época del apóstol Pablo, estos prenósticos o protonósticos, como queramos nosotros llamarles, cometían un error garrafal al minimizar a nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él era apenas la última y más imperfecta de las emanaciones de la deidad. Esta secta creían que la deidad estaba arriba y era buena, y la materia acá abajo estaba en lo creado, que era todo malo. Entonces, para que Dios pudiera acercarse a la materia mala, el Dios bueno pudiera acercarse a la materia mala, generaba ciertas emanaciones, y cada una de estas emanaciones, mientras más cerca de la materia estaba, era cada vez más imperfecta, era cada vez más desdibujado, era cada vez menos Dios. Entonces, según esta secta, esta herejía, la última de estas emanaciones sería Jesucristo. Y entonces lo que trae Jesucristo es un conocimiento de la deidad, pero Él sería una especie de intermediario, como un semiángel, pero
de lo peorcito. Un tremendo error de esta triste secta, como todas las tristes sectas que tratan de oscurecer a Jesucristo. Pablo responde a esta herejía diciendo que Jesucristo es el primogénito de toda creación. Él es el más grande, Él está por sobre la creación, Él no es una emanación, Él es Dios mismo. Su revelación no es un poquito básica, elemental, es la perfecta, mejor y mayor revelación que podemos tener acerca de Dios. Bendito sea el Señor. Por esta razón yo creo que a modo de ilustración, creo que tanto las sectas falsas como también algunos líderes, incluso ni siquiera líderes de la iglesia verdadera, debiéramos recordar un poco la parábola que comentó nuestro Señor Jesucristo cuando vio en una actividad social como las personas llegaban, los invitados llegaban desesperados a ocupar los primeros lugares para tener ahí una posición privilegiada, para que los vieran que estaban sentados en un lugar de privilegio. Cada vez que una secta falsa trata de levantar a su propio líder por sobre Jesucristo, o cada vez que un líder cristiano trata de elevarse por sobre otros y trata de posicionarse de una manera de obtener la preeminencia, como Diótrefes, que quería ser el primero en todo, hay que recordar lo que Jesús le dice en una parábola muy linda. Les dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, esto está en Lucas 14, 8 al 11, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo él, que el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Al final el Señor Jesucristo en el versículo 11 dice: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿No le parece que sería un buen consejo, no solo para las sectas, sino también para nosotros, entender que nadie tiene la preeminencia ni la prominencia mayor que nuestro Señor Jesucristo? No hay nadie superior a Jesucristo, nadie merece la consideración principal, nadie merece estar pidiendo: ay, miguitas de ternura, mírenme a mí, escúchenme a mí, considérenme a mí. Nadie merece eso. El único que merece honor, gloria y alabanza, Él es aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Jesucristo, nuestro glorioso Señor y Salvador. El mejor mensajero no es el predicador más famoso de tu iglesia. El mejor mensajero es Jesucristo, porque Él nos revela la imagen misma de Dios. El más destacado no es el principal pastor de tu comunidad, o el principal hermano de tu comunidad, o el principal benefactor de tu comunidad. El más importante es Jesucristo, porque Él está encima de toda creación. Valoremos entonces la verdadera identidad de Jesucristo, tanto en la evangelización, para que la gente conozca al Cristo verdadero, no al Cristo de la teleserie llorona, para que la gente pueda adorar al Cristo verdadero, no a un Cristito que hay que, por lo menos, hay que andarlo trayendo a la APA. No. Y también en la oración, valoremos esta revelación para que sepamos que cuando decimos esto en el nombre de Jesucristo, estamos invocando el nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el Señor para siempre. Me bendice mucho esta palabra y espero que usted también. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos revela acá la propiedad de Jesucristo. Y acá lo vemos como plenamente creador. Vea el versículo 16 conmigo. ¿Qué es lo que Jesús posee? ¿Cuál es su propiedad? ¿Qué es lo que Él tiene en su condición de creador? Dice el verso 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿No le llama la atención este pasaje? Qué diferente es este pasaje
del concepto que la gente tiene habitualmente del Jesús buena onda, ese Jesús hippie, ese Jesús medio revolucionario, el amigo, ese Jesús que se caricaturiza hoy día en todas partes. Nos vamos a dar cuenta acá que estamos hablando nada más y nada menos que del creador de todo. Jesucristo es muy distinto a las caricaturas que hacen los hombres. Él es el creador de todo. Note las expresiones que utiliza Pablo acá en el versículo 16. En Él, por medio de Él y para Él. Aquí entonces vamos a notar que toda la creación le pertenece a Jesús. Todo lo creado le pertenece a Jesús porque fue creado por Él, en Él, por medio de Él y para Él. Esas tres expresiones acá son muy, muy contundentes. En Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron para Él, ¿cierto? Por lo tanto, la razón final de todo lo creado es para Cristo, es que le pertenece a Él. Y finalmente, todas las cosas en Él subsisten, que lo vamos a ver al final. Por lo tanto, Cristo no solo es aquel por quien todas las cosas llegaron a ser, sino es también por quien continúan existiendo. Varias expresiones paralelas podemos encontrar en el Nuevo Testamento que nos revelan esta verdad. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho habría sido hecho. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, que ya lo leímos, dice que por quien asimismo hizo el universo. El Padre, por Cristo, hizo el universo. Y eso, mis queridos hermanos, es absolutamente categórico. Si usted se va al final de la Biblia, al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, nos muestra que Él es el principio, Él es el arjé de la creación de Dios. Él es lo primordial. ¿Ah? Todo esto que está creado ha sido creado por Cristo, por medio de Cristo y es para Cristo. Ahora la pregunta es, pero pastor, ¿qué significa todo? ¿En qué sentido todo? Bueno, aquí vamos a ver qué abarca toda la creación de nuestro Señor Jesucristo que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. El texto dice, todas las cosas, y da dos descripciones interesantes. Primero dice, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, es decir, todo. Y luego dice, sean visibles o invisibles. En estas dos descripciones que hace el apóstol, está señalando que todo le pertenece al Señor. Todo es creado por el Señor. Obviamente la Trinidad completa está presente en la creación. El Padre es creador, el Hijo es creador, y en Génesis capítulo 1 vemos que el Espíritu Santo también está participando de la obra de la creación. Toda la Trinidad completa forma parte de la creación, pero eso es relevante entender que que Jesucristo, que el Hijo, no está ausente, Él también es creador, y todo le pertenece al Señor. Bendito sea el Señor. Cuando nos dice que lo visible y lo invisible, obviamente estamos refiriéndonos acá, o Pablo se refiere aquí a lo material y a lo inmaterial, a lo espiritual, y por eso menciona tronos, dominios, principados y potestades. ¿Por qué menciona esto de manera explícita el apóstol Pablo? Probablemente porque los hermanos en Colosas, al estar siendo influenciados por la secta, esta herejía que se estaba infiltrando, uno de los elementos de esta herejía era que promovía la adoración de los ángeles, la angelolatría. Ellos estaban promoviendo la adoración de ángeles, pero los ángeles son creados también. Y Pablo aclara que son creados por Cristo, por lo tanto Cristo en primer lugar no puede ser un ángel, Cristo no puede ser un semidios, Cristo es Dios, es creador y todo eso está allí para adorarle a Él. Entonces no podemos estar adorando a ángeles si no solamente adoramos a Dios y Jesucristo es Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, teniendo en cuenta la orden que Cristo le da a los discípulos y por supuesto también a nosotros,
No sé si a usted, pero a mí esta orden, después de entender esto, me sabe diferente, me da un sabor mucho más distinto de cómo hoy día se trata esta gran orden que es la Gran Comisión. Vean lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, nótelo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No te parece maravilloso, mi querido hermano, entender que quien está dando esta orden es el creador del universo, el dueño del universo, el sustentador del universo? No es una opción, está hablando el rey, está hablando el Señor, no está hablando el Baby Jesus de las series de televisión, no está hablando el Jesús buena onda, el loquito suave, no, está hablando el gobernante máximo, el gobernante supremo, el rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, sus órdenes no son opcionales, sus órdenes son inapelables. Y adicionalmente, no solo su orden es categórica, por lo tanto tenemos que cumplirla, sino que adicionalmente nos dice que Él, el dueño del universo, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en tanto estemos cumpliendo responsablemente la gran comisión. ¿Quieres que el Señor esté contigo todos los días? ¿Quieres tenerlo ahí a tu lado todos los días? Entonces todos los días te invito a que obedezcas el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Me dirijo a los de IMP Lo Espejo, abre tu siembra. Hay gente que está muriendo sin Cristo. Hay gente que está pasándolo muy mal en este tiempo. Y lo peor de todo es que no solamente están muriendo sin sus familiares, sin sus amigos, están muriendo sin Cristo, que es lo peor. Por eso este es el tiempo de ser obedientes, porque el que da la orden no es el pastor, el que da las órdenes no es un obispo, el que da las órdenes es el Rey de Reyes y Señor de los señores. Me gusta pensar cuando hablamos acerca del gobierno de Jesucristo, del señorío de Jesucristo, del gobierno de Cristo. Me gusta pensar en ese episodio tan bonito, lo tengo apuntado por acá, Lucas capítulo 19, versículos 30 y 31, cuando el Señor estaba por ingresar a hacer su entrada triunfal en Jerusalén y estaba haciendo los preparativos y envía a 2 discípulos a que le consiguieran un burrito, un pollino. Pollino es un burrito jovencito, ¿no? Y la instrucción que les da a sus discípulos es lo siguiente. Vayan a la aldea de enfrente, esto es Lucas 19, 30 y 31, y les dice, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, un burrito joven amarrado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo están desatando? Ustedes le responderán, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor, el Kyrios, el amo, el gobernante máximo, es el que lo necesita. Por eso, mis queridos hermanos, cuando el Señor nos da una orden, es porque el Señor lo necesita. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, es porque el Señor lo necesita. ¿Cómo impacta este gobierno, esta soberanía absoluta de Cristo, nuestra vida, nuestra mayordomía, nuestras oraciones, nuestra evangelización? Yo creo que debemos entender todas las prácticas cristianas a la luz de quién es el que nos está diciendo que debemos perdonar, que debemos amar, que debemos ser generosos, que debemos ser considerados, que debemos promover el compañerismo, que no debemos estar ahí evadiendo nuestras responsabilidades, porque el que manda es el Señor. Y finalmente, la tercera verdad preciosa que el apóstol Pablo nos revela acá acerca de Jesucristo en toda su plenitud es su capacidad. Jesús es
plenamente sustentador. Él es capaz de sustentar toda la creación. Verso 17 dice, y Él, hablando de Jesús todavía, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De nuevo, entonces, no hay nada antes que Jesús. Él es eterno, es Dios, y todas las cosas en Él subsisten. Lo primero, la primera frase simplemente quiere decir que Jesucristo es preexistente. De nuevo, Él es antes de todas las cosas. Todo lo creado, y Jesucristo es antes de todo lo creado. Eso significa que Cristo existe antes de lo que nosotros vemos en la creación. Él no es creado, Él es increado. A Jesús nadie lo creó. Él es Dios, por lo tanto, Él es antes de todas las cosas. Esa preexistencia de Cristo se enseña varias veces en la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2 dice, en el principio, en arché, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por lo tanto, es Dios. Entonces, en este principio que señala Juan, no es el comienzo, no es el comienzo de las cosas, no es que Jesús sea el primero dentro de lo creado, no, Él es antes de todas las cosas. Él es Dios y está con Dios, y eso nos habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, coeternos, iguales en sustancia, pero distinguibles en subsistencia. Entonces, por eso es Dios, pero está con Dios. Nos da ese elemento para identificar las diferencias entre las personas de la Trinidad, pero señalando que son también solo un Dios. No hay varios dioses, es un Dios en tres personas. Y primera de Juan 1:1 nos dice, lo que era desde el principio, de nuevo, se remonta hasta atrás, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? A Cristo, al verbo de vida. Eso les anunciamos. Y finalmente Juan 5:8, Jesús de sus propios labios brota esta frase impresionante que debe haber causado un revuelo enorme. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les está diciendo que él era más viejito que Abraham. No, porque él no envejece. Él es antes de Abraham. Jesús es preexistente. Él siempre ha existido. Lo que hace en Belén de Judea, ahí no parte Jesús, ahí se encarnó el Dios eterno, el Hijo eterno se encarna para ser Dios y hombre y venir a redimir a esta humanidad de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Esa condición divina de preexistencia es extraordinaria porque la segunda cláusula dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, no solo Jesucristo es preexistente, no solo Él existió antes de todas las cosas, sino que todas las cosas pueden subsistir y mantenerse unidas solo por Él. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. En otras palabras, Jesús es el que pone armonía y unidad en la creación. Y eso provoca que todo en la creación sea algo organizado. Ya sea que analicemos las grandes constelaciones, los sistemas orbitales de los planetas, todo funciona en un orden extraordinario. Lo que podemos hacer los seres humanos, los brillantes astrónomos, es simplemente ser capaces de ir y maravillarse y descubrir las maneras en que esto permanece unido y nombrarle a eso la ley de esto, la ley de aquello, la ley gravitatoria, el sistema orbital, etc. Eso lo puede hacer el ser humano, pero no crearlo. Porque el único creador y sustentador de todas las cosas es el glorioso Señor Jesucristo, soberano sobre todo. Pero salgámonos de las grandes constelaciones, de estos miles, cientos de miles y miles de millones de estrellas creados por el poder del Señor, y metámonos
a nuestro propio organismo, miremos la maravilla del ojo. Hace poquito estuve con un problema ocular y me di cuenta cuánto necesitamos la vista. Y analizando acerca de la vista, nos damos cuenta de que nuestra vista, nuestro sistema ocular funciona en perfecta armonía exactamente con el tipo de luz que tenemos acá. No funcionamos si la luz que tuviese este planeta fuera infra o fuera superior, no podríamos ver, pero es solo con este tipo de luz que podemos ver. Hay un diseño, hay un orden, hay un equilibrio formidable. ¿Y quién es el que produjo esto? ¿Quién es el que diseñó todo esto? ¿Y quién mantiene todo esto? Nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Esto es precioso, mis queridos hermanos. Jesús no solo creó el universo, sino que le da cohesión a todo lo que ocurre. En otras palabras, Él cohesiona, Él mantiene unidas todas las cosas. Él no produjo un caos, sino un cosmos, un sistema armoniosamente regulado. Por eso, este universo no se sostiene solo por gravedad, por más que gravedad, se sostiene por el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta ilustrar esto con lo que escuché de un predicador hace unos días. Estaba viendo la aplicación Right Now Media y el predicador Louis Giglio, predicando acerca de este pasaje en Colosenses, recordó una conversación que él tuvo con un microbiólogo universitario, un destacado profesor de una universidad norteamericana que era amigo de él. Y le preguntaba sobre qué estaba trabajando en este tiempo y él le hablaba acerca de Colosenses y cómo el Señor Jesucristo es el sustentador del universo. Y este microbiólogo le dijo, quiero darte una ilustración para tu sermón. Y le dijo, ¿conoces tú la proteína llamada laminina? ¿Laminina? Él le dijo, no, ¿qué es eso? Y bueno, él lo explicó y busqué yo también la explicación de esta proteína, se los voy a leer acá. Dice, la laminina es una de las proteínas que constituye la matriz extracelular de la membrana basal de los tejidos epiteliales en los animales vertebrados. Este tipo de proteínas proporciona un soporte de unión entre las células de los tejidos conjuntivos, de modo que funcionan en la cohesión y compactación de estos. Esto lo encontramos probablemente en el colágeno y todos aquellos elementos que le dan cohesión a las células de nuestro organismo. ¡Qué linda ilustración!, dije yo. ¡Qué linda ilustración de cómo esta proteína mantiene unido nuestro organismo! Se parece a lo que hace el Señor Jesucristo. Pero lo más extraordinario de esta historia es que al mirar estas proteínas en el microscopio, tienen la forma de una cruz. Estas proteínas tienen la misma forma de una cruz. Yo no estoy diciendo que esto sea una revelación sobrenatural de Dios o tal vez una coincidencia, pero qué preciosa ilustración, que así como esta proteína mantiene cohesionada todas las células para que nuestro organismo permanezca unido y se mantenga unido, así también nuestro Señor Jesucristo mantiene unido a todo el universo. Él le da consistencia a todo lo creado. Él ha creado todo. Él le da consistencia. En Él subsiste. En Él vivimos. Solo gracias a Él. No me cansaré de señalar las palabras del Señor Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer. No podemos tener una familia unida si no tenemos a Cristo unificándola. No podemos tener un matrimonio unido si no está Jesucristo tomando el lugar de preeminencia en nuestra casa, manteniendo la unidad. No podemos tener una iglesia unida cuando Jesucristo no es el Señor. No puede funcionar un ministerio si Jesucristo no es el que está dando la unidad. Cuando otro tiene la preeminencia, cuando a otro hay que darle la atención, cuando otro se cree superior, entonces de inmediato la unidad desaparece. Pero cuando Cristo está en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestro país, de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, de todo lo que hacemos, entonces eso se mantiene unido y cohesionado, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Amados hermanos, les llamo en esta mañana entonces
especialmente a los hermanos de nuestra amada congregación y por supuesto a todos los amigos que nos acompañan en el día de hoy para escuchar la palabra, a que volvamos a mirar al Cristo revelado en la palabra, no al Cristo de las teleseries, no al Cristo de la cultura popular, no al Cristo de las imaginaciones de estos místicos que emergen de vez en cuando por ahí. Volvamos a mirar al verdadero Jesús y nos vamos a encontrar con Dios hecho hombre. Nos vamos a encontrar con el creador y sustentador de todas las cosas. Nos vamos a encontrar con el dueño de todo. Y que esa verdad absoluta nos haga presentar al Cristo vivo y verdadero, no a una caricatura de un Cristo. Así como el apóstol Pablo hundió, destrozó las ideologías de esta herejía, así también nosotros con una palabra genuinamente bíblica podamos hacer ver la verdadera luz de la gloria de Cristo. Este es un tiempo especial. Me gusta pensar que Colosenses no era una gran congregación, era más bien una ciudad casi escondida, una ciudad de poca relevancia. Me gusta pensar que ni siquiera Colosas era la iglesia de los colosenses, ni siquiera Pablo era el pastor de ellos. Lo más probable es que el pastor de ellos fuera Epafras, un colaborador de Pablo. Era como, no sé, como una siembra, era como un grupo que estaba desvinculado, pero cuánto respeto hay hacia el apóstol y cuánto amor hay de parte del apóstol, que aunque no eran ellos, no era el pastor directo de ellos, oraba permanentemente por ellos. Y al estar en peligro de una herejía, les reveló una de las cristologías más extraordinarias que podemos encontrar en la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, no hay una iglesia irrelevante, no existe una iglesia insignificante, no existe una pequeña siembra que no sea importante. Donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, el dueño del universo está allí reunidos. Tal vez no tenemos templo hoy día, pero en ese tiempo tampoco había templo. Lo que estaban haciendo ellos era reunirse en las casas. Y por eso hoy día esto cobra tanta importancia. En un tiempo en donde Cristo parece que está siendo diluido por las prédicas de la prosperidad, las prédicas del éxito, las prédicas de tanta distorsión, es relevante volver a revisar y a reconocer al verdadero Cristo, ese que usted y yo estamos esperando, porque viene pronto. ¿Quiere tener a Cristo en su casa? ¿Quiere hacer de Cristo el gran unificador de su familia que se está quebrando? ¿Quiere hacer de Cristo el gran unificador de su iglesia que se está dividiendo? ¿Quiere hacer de Cristo el gran unificador de su matrimonio, de su familia? Entonces le invito a que reciba por fe lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por usted y por mí en esta mañana. Allí donde está, junto a su familia, le invito a que oremos y demos gracias al Señor.